Espera, Sí, pagabas 500 euros precisamente para una semana, sí, dijiste. en un hostal. Ajá. O sea, literal, pagabas más que de lo que ganabas. Sí. O sea, ¿cómo le voy a dar a cualquier persona mis comprobantes de ingreso, no? Mis nóminas, porque ni siquiera es seguro que esa persona te vaya a contactar, que te vayan a hablar o que siquiera te vayan a dar una cita. Tampoco no es como que digamos, uy, ya estamos en Alemania y vivimos privilegiadamente y tenemos el terreno que queramos, la casa que queramos, el crédito que tengamos para comprar una casa. Tampoco no lo es fácil, ¿no? Me dijo que no, que si yo no le firmaba un contrato sobre los muebles, que no me iba a dar las llaves del departamento. ¿Qué pasa ahora? Yo también de alguna manera estoy gentrificando Hamburgo. Hay mucho más extranjeros también acá en Europa. Hey tú, si tú, el que se fue y no sabe si fue buena idea, bienvenido. Mi nombre es Andrés. Yo soy Tatiana. Y nosotros somos Caída del Tercer al Primer Mundo. Y después... ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Qué tal te ha ido esta semana? Cuéntame. Mucho trabajo, pero bien, ¿y tú? Pues fíjate que bien, mira, no sé, pero esta semana tuvimos la fortuna de trabajar prácticamente juntos. Al menos nos vimos, bueno, no tanto así, ¿verdad? Ahora sí que por lo menos nos vimos en la entrega de turno. Toda la semana. Sí. Entonces creo que sí fue demasiado, no sé, intenso. Y literal trabajamos los 5 días, ¿no? Sí, toda la semana. Mira nomás. Y bueno, ahora qué me cuentas, ¿de qué se tratará el episodio del día de hoy? Pues mira, es un tema que creo que a muchos afecta cuando ya está uno aquí de este lado de Europa. Y creo que es una cosa que literal no, pues sí, que no solamente afecta a Alemania, sino creo que a toda Europa. Pero también está por la otra parte en México. Y ahorita les voy a contar de qué es lo que se trata. Y bueno, para empezar yo creo que con ese tema arranco de una vez con el dato random de esta semana. Y es que hay un estudio del Nadira del 2025, que es una institución que prácticamente hace encuestas o estadísticas a personas que viven aquí en Alemania con raíces de migración, por así decirlo, y ellos confirman que las personas racializadas en Alemania enfrentan discriminación en todas las etapas de buscar vivienda, desde la solicitud hasta vivir en el vecindario. Pero incluso sin eso, buscar también un departamento siendo extranjero en Alemania es una carrera de obstáculos. Sin el SCHUFA, que el SCHUFA en este caso es una institución crediticia, que si no tienes ese papel, pues obviamente las posibilidades son mínimas también. Y pues bueno, si no tienes referencias o si tampoco no tienes, pues sí, tu nómina de pago o lo que le llaman aquí nuestro Verdienstabrechnung. Y bueno, por otra parte, en el otro lado del mundo, también en México, pues el número de extranjeros creció un 65% en solo 6 meses. Y los vecinos salieron a marchar y pues precisamente quiero poner en contexto o en contraste estas dos caras de la moneda. Que nosotros como extranjeros cuando venimos aquí a Europa a buscar un departamento y es difícil, y los europeos por el otro lado cuando van a nuestros países de Latinoamérica, sabiendo que la vivienda es mucho más barata, pues dicen, de aquí soy. Y ellos sí, tienen otras etapas, ¿no? No sé, qué tal te ha parecido esa situación o ese tema? Creo que el contraste es muy, impactante, Sí, creo ¿no? yo, porque nosotros, por ejemplo, como extranjeros en nuestro país, la tenemos muy difícil a la hora de conseguir rentar una vivienda, por ejemplo, en el extranjero, porque hay muchísimos papeles que te piden, muchos requisitos que tienes con los que cumplir. Y sí, se me hace increíble que los extranjeros, por el contrario, por ejemplo, en México, llegan y muy, muy fácilmente les rentan una casa, un departamento, lo que sea. O sea, creo que les dan todas las facilidades. Y cuando nosotros estamos fuera y queremos hacer lo mismo, o sea, rentar una casa,
no es así, o sea, realmente es muy complicado. Sí, en efecto. Y sí, yo lo veo mucho desde esa perspectiva, de que sí, no sé qué factores tengan que ver, pero supongo que el económico y la globalización en sí juega un papel muy importante. Ujú. Pero aún así siento que sí hay un tema tanto de racismo en ese aspecto como Ujú. también Clasismo clasismo, podría decirse también, es cierto. Y y bueno, malinchismo, sí, creo yo también. Y entre también. nosotros Que en lugar de también. apoyar entre los mismos, Sí, nosotros como latinos o nosotros como comunidad ujú, es hispanohablante. ujú, sí, siento que le dan prioridad a los extranjeros porque dicen, Sí. wow, es que él me va a pagar mucho mejor, ¿no? Porque gana en euros o gana en dólares, entonces pues me conviene rentarle más a esta persona que a un mexicano. Y bueno, precisamente para comenzar con este tema, ¿cuánto tiempo, si es que ustedes viven en Alemania o en el extranjero, cuánto tiempo tardaron en encontrar su departamento donde ustedes el día de hoy viven? Háganlo también saber en la caja de comentarios. Y bueno, para empezar precisamente con esto, a desmenuzar esta problemática, es que creo que en todos los países y en todos los lugares en donde tú estés, siempre te van a pedir como comprobantes para saber que tú eres capaz de poder pagar una renta, ¿no? Y Sí. por ejemplo en Alemania pues no está la excepción. O sea, para ello se requiere el Schufa, ¿no? Que es, te digo, que esta institución crediticia en la cual te dice, pues bueno, si tú eres muy deudor o no eres deudor, pues te lo pone, ¿no? Y entonces ese papel, creo que tú lo tramitaste, ¿no? Sí, pero no solamente el chufa, o sea, yo creo que de repente, creo que incluso para hacer un simple trámite como para ver si siquiera te quieren dar una cita, en mi parecer, creo que te piden muchas cosas, creo que también ahí ya entra algo que aquí en Alemania se respeta mucho, que es la confidencialidad de tus datos personales, y creo que en ese aspecto estas personas que te rentan o que te ofrecen una casa, un departamento, no lo respetan tanto, siento yo. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en el que tú quieres rentar una casa, te piden muchísimas cosas. Por ejemplo, te piden tus comprobantes de ingresos, o sea, tus nóminas, de cuánto te pagan, te piden identificaciones, también te piden identificaciones, te piden lo que es el Schufa, que ya comentó Andrés. Y a veces incluso te piden hasta recomendación Sí. de tu anterior casero. Entonces, creo que esos son también datos muy personales que a mí, la verdad, yo cuando los mandé en un inicio, que estaba buscando casa, sí me sorprendió porque dije, o sea, ¿cómo le voy a dar a cualquier persona mis comprobantes de ingreso, no? Mis nóminas, porque ni siquiera es seguro que esa persona te vaya a contactar, que te vayan a hablar o que siquiera te vayan a dar una cita, porque muchísimas de las veces ni siquiera eso. Entonces yo también es lo que me pregunto, ¿qué es lo que hacen con tu información? Sí. Porque si de una forma u otra tú se los estás dando, este, estás autorizando darles esa información, pero también, o sea, ¿qué hacen ellos también después con esa información? Sí. ¿Quién realmente verifica que no hagan algo, malo, mal uso de esa De tus información? datos. Ujú, Sí, fíjate que tomando ese punto en efecto, porque a mí me sorprende en ese aspecto, ahora que lo retomo, tu punto es en efecto, o sea, creo que Alemania está bien conocido y sobre todo a nivel europeo de manera en ujú. general, ¿no? Que tratan de priorizar la privacidad de datos, pero cuando estás en busca de departamento, te piden hasta de qué lado duermes, o sea, de Sí, verdad, o sea, sí. yo digo, ¿cuántos datos realmente no se están yendo? Y por ejemplo, ese es uno de los datos, ¿no? Que te piden que tu Shufa, te piden tu nómina de lo que ganas en tu Ujú. trabajo, también referencias locales, que ya lo habías dicho, y que al final de cuentas también siento que esos datos, de alguna manera, se pueden, por así decirlo, Ujú. porque cuando empiezas a buscar departamento, pues das tus datos no solamente a una persona donde quieres ir a rentar, sino que se la das a las aplicaciones como por ejemplo VG Gesucht,
O también dice Immobilien Scout. Ujú. También son aplicaciones que se utilizan aquí comúnmente y que todos tus datos se van a ir a la Sí. plataforma. Y pues obviamente quien tiene a la disposición un departamento dice, ah, pues voy a leer a ver quién es mi mejor candidato. Y Sí. la verdad es que son muchos los datos que se dan. Y a veces me sorprende porque, por ejemplo, cuando una persona te quiere dar su número de teléfono, como que te dice, como que te lo da con cuidado, ¿no? Pero si se trata de buscar un departamento, das el Te número de piden hasta el alma. teléfono. Sí, das demasiado. Que ahora por otra parte, también, por ejemplo, en México, Ujú. siento que es exactamente el mismo proceso. O sea, he visto y he escuchado que también de amigos que han buscado departamentos dentro de la Ciudad de México, Ujú. les piden prácticamente que los avales, que también comprobantes de todo tipo. Pero es eso, que creo que hay una gran diferencia. Y es que tenemos bien arraigado esta frase que decimos los mexicanos, con dinero baila el perro. Ujú. Y esa creo que es la diferencia que pasa entre nuestros países. Que por ejemplo los europeos vienen o van a nuestros países de origen, nosotros como latinos, y que finalmente ellos pueden decidir si va a tener balcón, si no va a tener balcón, si va a tener jardín, si va a tener una bañera o cómo va a ser la bañera. Creo que tienen mucho más oportunidad de elegir precisamente porque tienen el poder económico de hacerlo. Y en cambio acá nosotros, pues no tanto así. No sé si te has dado cuenta de ello. Sí. Y más creo yo que siendo extranjero se disminuyen tus oportunidades. Por ejemplo, cuando buscas una casa. O sea, yo, por ejemplo, me sorprendí mucho de un compañero que tenemos en nuestro trabajo, que yo tardé buscando 6-7 meses un departamento para poder mudarme. Yo no encontré nada. En esos 6 meses solamente encontré que me dieron la oportunidad me dieron 2 citas para visitar 2 departamentos. Solamente eso. Pero estuve durante muchísimo tiempo buscando en 3-4 aplicaciones diferentes. Más aparte pagué hasta a una empresa, que también puedes pagar como empresas, para que supuestamente te ayuden a buscar un departamento también. No me ayudaron en absolutamente nada tampoco. No encontré nada. O sea, ese es el punto. Sí. Pero sí, me sorprendió que este otro compañero, que es alemán, encontró departamento en menos de un mes. Un departamento grande, cerca del hospital, que la verdad no es muy fácil encontrar un departamento cerca del hospital, y menos al precio en el que lo encontró. O sea, porque lo encontró en un muy, muy buen precio. Sí. Y sí, creo que definitivamente hay muchísimas diferencias dependiendo de tu origen. Sí. Y precisamente con esta referencia que les di al principio del dato random, esa institución que se dedica pues a darnos los datos con referencias a la migración, también comentan y en la página que también les dejo ahí en la misma referencia, comenta eso: si eres mujer, si eres de piel negra y si eres musulmán, de origen musulmán, pues los chances también se empiezan a disminuir precisamente para conseguir un departamento. Y también estaba leyendo, por ejemplo, que hay unos aspectos en los que digo, me sorprende que todavía, a pesar del 2026, tengamos este tipo de acciones que, por ejemplo, cuando tú quieres rentar un departamento, pues vas a verlo y dices, si me gusta, o sabes que aquí encontré una fuga de agua, o sabes que aquí literal, aquí se está cayendo la pared. Puedes ver qué es lo que vas a rentar, ¿no? Y también comentan ellos en esta página de internet, o en esta página, esta asociación, o en esa institución más bien, lo que comentan es eso, que la mayoría de las personas con estos orígenes de piel negra, musulmán y siendo mujeres, normalmente ni siquiera les permiten incluso hacer la visita a ese departamento. Sí, pues yo solamente hice 2 visitas en 7 meses. 2 visitas. Sí, 2 visitas exactamente. solamente. Y precisamente si tienes este componente de extranjero, también dentro de la misma página refiere que incluso los extranjeros terminan recibiendo pues departamentos mucho más pequeños. Y más caros. Y mucho más caros. Entonces yo digo, ¿de qué depende eso, no? Ahora,
viendo la otra cara de la moneda. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, sinceramente, y te lo tengo que comentar y se los tengo que decir, yo creo que tuve muchísima suerte. Y también creo que fue por un componente muy personal. Y es que en ese tiempo yo vivo actualmente en una Stiftung, que es prácticamente como una asociación que apoya a ciertas comunidades, ¿no? Y que ellos también tienen como la opción de ayudar a la población. Y bueno, yo estoy dentro de esta Stiftung y creo que el componente fue que mi expareja en algún sentido me acompañó y por eso creo que me tocó como el papelito de la suerte y me dijeron, señor Andrés, aquí tenemos un departamento en el cual usted puede rentar, usted es un candidato, si quiere puede venir a visitar el departamento, ver y llegar a un acuerdo si está bien los cuartos, si le gusta el área y siento que eso fue así, casi inmediato. Yo emití mis papeles, por ejemplo, en octubre, noviembre. Y me marcaron, creo que prácticamente 2 meses después, me dijeron, aquí hay un departamento disponible, si quiere venir a verlo. Y yo dije de inmediato, Claro. lo tomo. Porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Yo vivo en una zona, digamos, central en Hamburgo, ¿no? Y muy privilegiada en ese aspecto. Entonces yo digo, pero eso fue esa la influencia, que creo que alguien estuvo atrás de mí, alguien estuvo acompañándome y creo que las personas que estaban ahí notaron la presencia de esa persona, de mi expareja, y por eso creo que fue que el proceso fue mucho más rápido y sí, y fue como de alguna manera fácil, diría yo. Sí, Sí, pues eso. y creo que para ti fue otra cosa. Sí. Cuéntanos, por ejemplo, Tatiana, cómo fue el proceso de que tú encontraste departamento, porque literal te quedaste en el departamento donde... Ajá. A ver, cuéntanos esa historia. Bueno, pues este departamento del que entramos, en el que vivíamos, bueno, en el que vivo actualmente, Sí. lo encontramos para empezar con ayuda del personal de la empresa que nos trajo para acá, ¿no? Que el cual era el responsable, y así lo estipulaba también nuestro contrato desde que estábamos en México, de que ellos nos iban a encontrar un departamento en el cual vivir, ¿no? Cuando llegamos aquí, pues fue todo un caos porque no nos encontraron ningún departamento. Nos mandaron a otro lugar, nos mandaron a un hostal en el cual pagábamos 500 euros a la semana, más o menos. Entonces, pues Espera, sí, pagabas 500 euros precisamente para una semana, sí, dijiste. en un hostal, ajá, O sea, literal, pagabas más que de lo que ganabas. sí, 500 euros, 475 o 400, algo así, menos de 500 euros, pero era cada semana, ¿no? Entonces, pues obviamente no nos gustaba, obviamente, vivir ahí, porque era solamente tu habitación, era una habitación súper chiquita, de una camita individual y listo. Y pues cocina, tenías que compartirla siempre, porque solamente era una cocina para todo el hostal. Y obviamente las demás personas que se hospedaban en el hostal también la utilizaban, ¿no? Entonces, pues obviamente no nos gustaba vivir ahí por lo mismo. Entonces, sí hubo un momento en el que dijimos, o sea, ¿qué está pasando aquí? En nuestro contrato decía esto, esto y esto, y pues nada de eso se está cumpliendo, ¿no? Entonces, sí entramos como que en cierta discusión con estas personas de la empresa y fue como nos ayudaron a encontrar este departamento que es en el que actualmente yo vivo. Y lo consiguieron porque una de las trabajadoras de la misma empresa se estaba mudando, se iba a mudar precisamente, iba a dejar el departamento. Entonces esta persona habló con el dueño del departamento y le dijo, ¿sabe qué? No se lo rente a nadie más. Hay personas que lo quieren rentar, que necesitan ya, rentar un departamento, Sí, se van a mudar y pues fue por eso que no lo rentaron, ¿no? Por conexiones, sí, sí, que eso ¿no? sí. Porque creo que también eso es algo que pasa mucho aquí, que puedes encontrar un departamento
fácilmente o sin muchas dificultades cuando tienes buenas conexiones, ¿no? Cuando conoces a alguien que va a dejar a su departamento, entonces te cede su departamento y así tú no tienes que buscar ni estar haciendo tantas citas ni tantos trámites como se hace normalmente ni esperar tanto tiempo, ¿no? Entonces fue así, ¿no? Nos mudamos y ahí nos quedamos, pero la persona con la que vivía, supuestamente, un familiar iba a venir aquí a vivir con él, entonces pues necesitaba el espacio, entonces me dijo, ¿te sales tú o me salgo yo? Entonces yo dije, pues me salgo yo. Entonces yo empecé a buscar departamento, empecé a buscar y pues nada, ¿no? No tuve suerte, puede ser, porque también puede ser por suerte. Sí. Entonces pues pasaron los meses, el tiempo, yo no encontré nada. Fui a estas 2 visitas y pues tampoco, ¿no? Me tocó que un departamento era súper, súper chiquito, ¿no? Literal como de 3 por 4 metros. Sí. Solamente cabía la cama ahí, era como una habitación para estudiantes y de hecho todo alrededor era para estudiantes. Entonces yo dije, este departamento no me lo van a dar a mí, ¿no? Porque también me fijé que a todos los demás que estaban entrevistando ese día, que les estaban mostrando el departamento, eran estudiantes de la Universidad de Hamburgo, de aquí. Ujú. Entonces obviamente les iban a dar preferencia a ellos. Esa fue Y tu primera visita al Ajá, mi departamento primera acá. visita a un departamento y luego la otra fue una visita por hasta Rallstedt, Que son a que, las orillas de que Hamburgo. es, ajá, a las orillas de Hamburgo. Y esa más que nada fue una como visita abierta, ¿no? Que todo el Ujú. mundo podía llegar a visitarla. Dejabas tus papeles, obviamente, Fíjate. tus identificaciones, tus comprobantes de ingresos, todo. Wow. Y ya después, si ellos Veían les tus papeles y le interesaba tu interesaba. perfil, te llamaban, ¿no? Pero pues no, nunca me llamaron. Entonces, esta persona con la que vivía me pasó un número de una persona que ahí por Schnellsen tiene maneja unos edificios que se le llaman Betreuerwohnung, que es como donde viven personas mayores bueno, como en un edificio y en el cual les brindan cierto apoyo, ¿no? Sí. Los tienen como que más vigilados, aunque las personas vivan prácticamente, sean todavía autosuficientes y vivan solas. Entonces, pues yo hago cita con esta persona, voy a ver me enseñan que me dicen que sí, que tienen, creo que como un mes después de que me contacté con esa persona, Ujú. me dice que tenía un, este, un departamento libre. Bueno, al parecer, y había pasado, bueno, creo que la forma en la que se les puede vaciar uno de esos departamentos es de que una de las personas pues ya no esté aquí Fallezca. con Que nosotros, ¿no? se suscriba de esta Ajá. vida. Entonces dije, ok, voy a verlo. Yo fui a verlo y todavía tenían en el departamento todos los muebles de la persona, ¿no? Que había vivido ahí. Entonces voy, veo el departamento, que por cierto estaba en muy malas condiciones. La cocina así toda maltratada, las puertas medias caídas. Y me dicen, cuando estaba haciendo la visita del departamento, ¿no? Que si me interesaba algunos de los muebles que estaban ahí todavía para no sacarlos y también para que yo no batallara llevando mis muebles o otros muebles. Sí. Supuestamente muy buena onda ellos. Me dijeron que preguntaban a la familia el precio de los muebles Y te los y que vendían. ya después ellos me decían y me los vendían, ¿no? Entonces yo dije, pues está bien. Entonces dije, bueno, me interesa, no sé por así decirlo, el mueble que está en la sala y este otro mueble. Y pues así quedó, ¿no? Que la persona que me mostró el departamento iba a preguntar a la familia cuán- en cuánto me iban a vender esos muebles, ¿no?
Entonces, pues así quedó. En ese mismo día me dieron mi contrato de renta ya firmado. Yo también ya lo firmé en ese rato. Y pues hacía falta, ¿qué hacía falta? Esperar solamente como un mes en que era que yo me podía mudar. Ujú. Porque supuestamente la familia iba a ir a recoger los muebles, ¿no? Que se habían quedado ahí. Entonces yo dije, ok, está bien. La persona esta supuestamente quedó de ponerse en contacto conmigo para decirme lo del precio de los muebles y si los vendían o no, porque pues también era esa una pregunta, ¿no? Claro. Si realmente la familia quería vender los muebles o no los quería vender. Entonces pues ya pasa el tiempo, se acerca la fecha en la que yo supuestamente me tengo que mudar y le envío mensaje a esta persona y Que era la encargada del inmueble, ajá, tal cual. primero no me contesta. O sea, para esto yo también, mal por mi parte, pero pues yo también confié en que yo ya tenía un contrato firmado por estas personas, ¿no? O sea, habíamos firmado contrato. Yo tenía un contrato de renta ya. Entonces digo, pues como supuestamente yo tenía que, antes de que empezara el mes, ya tenía yo que pagar la renta y el depósito, entonces yo pago la renta y el depósito. Entonces hasta que yo envío un mensaje a esta persona que me rentaba, que me iba a rentar supuestamente, le digo, porque en la hoja del contrato venían dos diferentes cuentas a las cuales depositar el dinero. Wow. Entonces, en todo este tiempo posterior, nunca me escribió absolutamente nada de los muebles. Yo le pregunté y tampoco me dijo nada, solamente hasta que yo le pregunté en cuál de las cuentas le tenía que depositar el dinero de la renta y el depósito, fue como esta persona me contestó. Ujú. Anteriormente no me había contestado. Entonces ya me contesta dónde le tengo que transferir, le transfiero y después de que le transfiero me empieza a decir que también antes de entregarme las llaves, porque pues yo le pregunto, ¿no? O sea, si ya es el dinero, si ya le transferí, pues me tiene que dar las llaves, ¿no? Claro. Entonces esta persona me dice, sí, pero cuando vengas a recoger las llaves te tengo otro contrato para que me firmes. Y yo me quedo así como de que, ¿qué contrato, no? Y me dice, sí, los muebles que usted quería, se los voy a rentar. Y yo, ¿cómo que me los va a rentar? O sea, yo dije que me pasaran o sea, si me los iban a vender o no, en cuánto. Sí. O sea, yo ni siquiera había aceptado todavía en si me los iban a vender o no, ¿no? Se supone que eso se iba a preguntar todavía supuestamente a la familia. Entonces, pues esta persona me dice, sí, o sea, se te van a rentar los muebles, entonces te voy a hacer un contrato aparte. Y yo dije, ¿cómo? O sea, es que eso a mí no me conviene, ¿sabes? O sea, prefiero yo comprar mis propios muebles y que esos muebles sean míos a estar Claro. yo pagando renta por unos muebles. O sea, eso me parece a mí ilógico. Claro. Y más muebles viejos, ¿no? Muebles usados. Exactamente. Entonces esta persona se empezó a poner agresiva, grosera. Me dijo que no, que si yo no le firmaba un contrato sobre los muebles, que no me iba a dar las llaves del departamento. Entonces fue ahí donde las cosas se empezaron a poner raras. Voy yo directamente. Ujú. Esta persona, la encargada, que no creo que sea buena persona tampoco, pero la encargada, la que me hizo el contrato, no estaba en ese momento, estaba otra persona como su secretaria. Y entonces la señora ya me había dado las llaves, me dio las llaves, me mostró el departamento otra vez junto con el Hausmeister, Ujú. que es El encargado de la casa. Ajá, el encargado del edificio. Y yo vi que los muebles estaban ahí adentro, o sea que no los había sacado. Entonces yo dije, ¿cómo? Y entonces después le marca el señor cuando estaba ahí yo viendo supuestamente y recibiendo la entrega de las llaves y firmando que me habían entregado las llaves. Habla súper enojado el tipo, le habla a la secretaria, a la señora,
y le empieza a gritonear por el teléfono que no me diera las llaves, que si yo no le firmaba contratos de los muebles que me querían rentar a fuerzas, a pesar de que yo nunca había aceptado ni nunca les había firmado absolutamente nada anteriormente, si yo no le rentaba obligadamente esos muebles, no me iban a dar las llaves. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, yo ya le pagué la renta, ya le pagué el depósito, o sea, ¿cómo es posible que no me vaya a rentar? Y pues sí, obviamente el señor, esta persona se aprovechó, no sé, porque soy mujer, porque soy extranjera, por lo que sea, y hizo lo que quiso al final de cuentas. No me rentó el departamento, me quitaron las llaves y solamente porque yo me negué a firmarle un contrato aparte, el cual nunca se acordó desde un inicio. Wow. Sí. Pero y ahora, por ejemplo, analizando tu caso, creo que son situaciones que normalmente pasan. Y mira, yo la verdad es que no quiero decir que siempre en todos estos casos suceden, pero siento que un factor importante es que uno es extranjero. Sí. Y cuando uno es extranjero, pues está buscando de cómo sea del lugar y literal, pues obviamente te ofrecen lo que quieren, lo que les sobra, ¿no? Sí, y luego, o sea, no era como que dijeras que era un lugar grande o era un lugar, no, o sea, era un lugar chiquito. Era de Einzimmerwohnung, como le dicen aquí, que Sí. solamente es una habitación. Es una casa de una habitación. No tienes sala, no tienes cuarto para dormir aparte, no, solamente es uno solo. Poquito apartadito la cocina y todo, o sea, y luego aparte cobraban una cuota por cuidado de los Mitbewohner, ¿no? Sí. Que pues yo decía, yo fue también una cosa que a esta persona, este señor, que yo al final también me enojé bastante y le dije que era un estafador, o sea que cómo estaba haciendo esas cosas. ¿Se lo mencionaste? Sí, yo le dije que era un estafador porque, o sea, yo ya le había pagado la renta del departamento, le había pagado el depósito, o sea, yo hice todo como tenía que ser y esta persona a fuerzas quería que yo le firmara un contrato por unos muebles, que me quería cobrar renta también, y me decía que el contrato iba a ser mínimo de 1 año, por lo que yo le rentaba esos muebles, y yo no tenía opción. Y a mí jamás antes, o sea, con anticipación, nunca se me informó que me iba a rentar los muebles. A mí lo que me habían dicho es que le iban a preguntar a la familia de la persona que era la dueña de los muebles si me los vendía o no. Nunca se me informó nada, entonces yo pensé que no me los iban a vender, ¿no? Sí. Yo jamás contaba con que esta persona iba a salir con otras intenciones ocultas, como salió al final. Y creo que eso es lo que pasa. Quería sacar dinero de donde pudiera y aparte el departamento no era barato tampoco. Sí, exactamente. ¿Cuánto te cobraban para hacer un departamento chiquito? O sea, ay, ni siquiera me acuerdo. Debería de traer mi contrato porque todavía lo tengo, por si después quiero demandar a este señor estafador. Pero, eran 790, casi 800 euros de la pura renta del departamento, más aparte mensuales, 75 euros de lo del cuidado de los habitantes del edificio. Uh-huh. Y más aparte tenías que pagar la luz, el internet y todos tus servicios. Claro. O sea, no era un lugar barato y aparte era, creo que más pequeño de 40 metros cuadrados. Sí, y eso es lo que, y bueno, nada más para aclarar esto, es que por ejemplo un Betreutes Wohnung significa que finalmente es un edificio donde muchas personas mayores de 65 años normalmente, que tienen alguna discapacidad o capacidad diferente y por las cuales ellos pueden valerse por sí mismos, pero de alguna manera requieren como que alguien los esté cuidando, que alguien los esté observando. Y de eso se trata un Betreutes Wohnung. Y creo que precisamente en tu caso, y es que yo ahorita analizando tu caso siento que fueron muchísimas cosas, ¿no? Como les vuelvo a mencionar. Me querían ver la cara de estúpida. Como les vuelvo a mencionar, o sea, finalmente no son todos los casos, pero sí son muy frecuentes por lo que yo me he dado cuenta.
Es que si eres extranjero, te dicen, bueno, es que como no sabes defenderte, pues todo lo que yo quiera. Y creo que también esto lo Lo que maneja esa quieran institución. contigo. Eso es lo que maneja esa institución. Eres mujer, eres musulmán, eres negro. Normalmente a ti te van a tocar las condiciones que a lo mejor tú ni deseas. Y por ejemplo, como tú lo mencionaste, ¿no? En una experiencia que tú dijiste, un compañero alemán, el cual dices, en un mes encontró departamento. Quizá a lo mejor no de las 100% de las condiciones que él quería o de las que él requería, quizás no, pero finalmente creo que tuvo opción de escoger. Sí. Por lo menos tuvo esa opción o ese chance de escoger. Ahora bien, la situación, por ejemplo, en Alemania no es como que digas, los alemanes no sufren por encontrar un departamento. Claro, también. Y creo que ahí también está el factor de la globalización. Sí. ¿No? Creo que desmenuzando, por ejemplo, tu situación que te pasó, es eso, ser mujer, ser extranjera, incluso esto también, y que pasa muchísimo con los extranjeros, que los contratos no son 100% claros con lo que van a hacer, cuáles son las reglas del juego. Por ejemplo, a ti te pasó eso, ¿no? Y que también lo identifico viéndolo en ese aspecto, que te dijeron, acá va a estar tu contrato de tu departamento. Sí, pero tampoco, y te hicieron otro contrato precisamente para pagar tus extras para que literal se vigilaran a los habitantes de ese edificio. Y más otro contrato para los muebles. Sí, entonces, sí. de alguna Iban a manera... hacer en total 3 contratos. Yo también dije, ¿por qué no pueden meter? O sea... Precisamente porque creo que ese es el juego de muchas personas que se dedican a esto, ¿no? Que finalmente pues pueden sacar dinero y si dicen, pues yo solamente presento un contrato, pues es este. Este es el que yo le dije y pues la señorita está einverstanden, está completamente de acuerdo que pues sí quiere el departamento, pero no agregan las otras condiciones que literal también tuviste o terminaste firmando, ¿no? Y ese es un punto que a veces creo que con eso se encajan normalmente con los extranjeros. Y tengo evidencia, tengo fotos, tengo audios. Sí. Y ahora, por ejemplo, vámonos del otro lado del continente. O bueno, más bien del otro lado del mundo, que son nuestros países de Latinoamérica. Por ejemplo, hay muchos europeos y muchos americanos, me refiero a estadounidenses, americanos. América es toda América, todo el continente. Y Estados Unidos pues obviamente es la parte norte, ¿no? de América. Y muchos americanos pues tienen este rol de trabajar, por ejemplo, siendo nómadas. Y entonces pues pueden ir de punto A, punto B, punto C, punto D y así sucesivamente rentando pequeñas habitaciones o grandes habitaciones, pero creo que tienen la capacidad económica. Y eso es lo que también pasa muchas veces, que terminan los extranjeros desplazando a nuestras, pues sí, nuestra propia población, ¿no? Nuestros propios mexicanos, por así decirlo en este caso. Pero también me pongo a pensar, Tatiana, ¿no? Digo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Nosotros también venimos a desplazarlos, ¿no? Pero ahora sí que no es porque queremos, sino porque literal, creo que Alemania necesita también personal de enfermería. Pero me entró como esa discusión en mi cabeza. ¿Qué pasa ahora? Yo también de alguna manera estoy gentrificando Hamburgo. Hay mucho más extranjeros también acá en Europa. Sí. ¿No? Pues se podría decir que de cierta manera sí, pero también aquí hay un problema y es que Alemania necesita mucho personal, porque su población, la mayoría de su población son adultos mayores, ¿no? A los adultos mayores hay que pagarles su pensión, ¿no? ¿Y quién paga las pensiones? Quienes trabajan, nosotros que somos los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos, ¿no? Y el problema aquí es que también si necesitan tanto personal joven que trabaje, ellos también necesitan hacer las condiciones para ese personal, porque también es ilógico, ¿no? O sea, yo lo veo así. Si tú tienes una población, no sé, de 10 personas y para esas 10 personas tienes unos 10 casas, ¿no? Pero sabes que ahora necesitas 500 personas de fuera, que las vas a meter y quieres meterlas en el mismo lugar, creo que es ilógico, ¿no? Creo que ellos también deben de crear las condiciones y los lugares, que haya más viviendas, que haya más lugares también para esas personas, porque ¿cómo quieres traer tantas personas aquí
si no hay viviendas, porque también es un gran problema aquí en Hamburgo, que no hay viviendas. Es muy, pero muy difícil encontrar un lugar para rentar. Sí, exactamente. Y fíjate ahorita que estás tocando este Y punto. sí, lógico, ¿dónde metes tanta gente? Y por eso, últimamente, y no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, en el área de San Pauli, va a haber otra nueva área, va a ser otra nueva colonia, por así decirlo. Y literal, precisamente por lo que tú dices, hay demanda de vivienda. Y es horrible. O sea, me refiero en el sentido de no hay lugar donde meter tanta gente. Y es que también veámoslo, México tal vez tiene un poco más de capacidad, ¿no? Es un país más grande, pero Alemania es un país más pequeño. Sí. Y que también requiere muchísimo de personal y que también pues sí, y bueno, y yo siento que también México va por ese rumbo Sí. también, ¿no? Que también la gente Bien que hoy en día, gentrificados. sí, bien gentrificados, y también la pirámide poblacional se está ahora sí que haciendo de reversa y sí. Sí, pero también es lo que yo también muchas veces me pregunto, ¿no? Porque también hay mucho, por ejemplo, también esta problemática de la población, ¿no? Población tan grande que ya se está jubilando, que necesitan pagarle su jubilación y no hay jóvenes que quieran trabajar, porque también hay mucho nini, como le decimos en México, que no quiere trabajar y que solamente quiere vivir del gobierno. Entonces necesitan traer personas también que quieran trabajar, que trabajen y que paguen sus impuestos, ¿no? Pero también Alemania quiere que su población tenga hijos. También por eso deja entrar muchas personas aquí, ¿no? Porque sabe que tienen muchos hijos. Y también aquí mi pregunta es, ¿en dónde están ¿Dónde vamos a meter las las familias? guarderías? ¿En dónde meten a los niños? Porque yo también he escuchado, por ejemplo, de mujeres que tienen hijos, lo difícil que es encontrar una guardería. Tienen que hacer por años, tienen que estar en una lista de espera hasta que encuentran un lugar para su hijo. ¿Cómo quieren que la persona trabaje si no hay nadie que cuide a sus hijos? ¿Me explico? Sí. También como extranjeros, por ejemplo, en México puedes encargar, no sé, a tu hijo con tu mamá, ¿no? Con alguien de tu familia. Pero viviendo en el extranjero solo, ¿a quién le vas a dejar a tu hijo? A nadie. Sí. Entonces, o trabajas o cuidas a tu hijo. Y si no hay quien lo cuide, por ejemplo, en este caso las guarderías que están sobresaturadas también. O sea, ¿por qué no crean más guarderías? O sea, yo también hay muchas cosas que no comprendo. O sea, quieren muchas cosas, pero tampoco no están hacen dispuestos nada. a ceder. Ajá, sí, no quieren ceder en nada y no quieren cambiar nada. O sea, Sí, creo que esa es la contradicción, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, ¿qué opinan? ¿Cuáles son como sus posibilidades o sus opciones que ustedes podrían ofrecer a la población y que digas, en un país que requiere mucho personal, pero que tampoco tiene viviendas, pues cómo resolvemos la problemática, ¿no? ¿Construyendo más casas? Y si construyendo más casas, pues solamente se requiere mucho más inversión. ¿De dónde sacamos ese dinero, no? Y por ejemplo, es en ese aspecto también, hoy en día, antes, y me refiero a hace un par de años, por ejemplo, el hacerte el rentna, el jubilarte, era hasta los 65 años. Hoy en día ya lo aumentaron 2 años. a los 80 vamos a trabajar. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros también para el futuro, no? A los 100. Y bueno, por ejemplo, yo en mi caso, teniendo mi departamento, en ese aspecto, creo que tampoco no es para mí 100% confiable que yo me voy a quedar ahí 5 o 10 años. Porque precisamente, de algún sentido, también el departamento, los departamentos de acuerdo a esa Stiftung, pues solamente te ofrece por cierto periodo de tiempo. Pero después de ahí yo también voy a tener que entrar al mercado para la búsqueda de vivienda. Y creo que cada vez, conforme más pasa el tiempo, se va haciendo un poco más difícil. Sí. Y obviamente mucho más caro, agregándole el factor a la globalización. Cosa que, por ejemplo, en México, cualquier extranjero que llegue a la Ciudad de México, pues le dicen, pues te cobro 8,000 pesos de renta. Y creo que de alguna manera fácilmente lo pueden pagar un estadounidense o a veces muchas veces un europeo. Pero bueno, creo que, bueno, y eso a mí hasta cierto punto me da coraje, fíjate. A mí también. El hecho de que pasen estas cosas, ¿no? Porque lo he visto y creo que muchos de nosotros también lo hemos visto en muchas plataformas, en videos sobre otras personas, ¿no? Que en su país
no les va bien, o sea, ganan, pero ganan y no les ajusta para vivir, probablemente para darse lujos como lo hacen, por ejemplo, en México. Yo en eso me he dado cuenta, ¿no? Que viven a lo mejor, por ejemplo, en Estados Unidos de América, que ganan ciertos dólares al mes, pero obviamente también tienen que pagar seguro médico, tienen que pagar la casa, tienen que pagar también. Allá todo es muy caro también. Sí. No les sale tan barato y luego también les cobran los taxes al final. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo un video de que van al súper, compran sus cosas, es por, no sé, por así decirlo, ¿no? Al final de todo lo que compraron, $150, pero más los taxes se les sube a 200, ¿no? Wow. Entonces, tú dices, o sea, sí es mucho, o sea, ganan bien, entre comillas, pero también gastan mucho, o sea, porque realmente cuesta. Creo que aquí la ventaja que le sacan estas personas, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos de América o canadienses, no sé, que están gentrificando, por ejemplo, México, es de que sí, se van a México a vivir, trabajan en México, obviamente en México se gasta en pesos, ¿no? No en dólares ni en euros. Entonces, obviamente, su dinero les ajusta más. En México van y se dan lujos que no se darían y para los cuales no les alcanzaría en sus países. Y sí da un poco de, no sé, de coraje. Pues sí, de coraje. Que se porten tan mal con personas que lo reciben también, porque muchas de estas personas son malagradecidas, son groseras, no les interesa tampoco aprender el español porque fuchi, o sea, ¿cómo voy a hablar mexicano, no? O sea, creo que sí hay mucho contraste. Sí, yo también veo lo mismo exactamente. Pero es que la verdad es que son muchísimos temas aquí inmiscuidos, ¿no? Sí. Desde la educación que uno recibe en casa, desde la globalización, la economía en general. Sí, no sé. ¿Tú, por ejemplo, tendrías alguna idea, alguna reflexión acerca de cómo podríamos mejorar esta situación? Ay, no sé. Porque yo, por ejemplo, aquí en Alemania, sinceramente, yo no le veo como cabida a que algún día las viviendas vayan a disminuir de precio. Yo creo que, por ejemplo, aquí en Alemania debería de haber una regulación sobre el precio de las viviendas, porque cada persona, por ejemplo, ya sea una empresa o si es un propietario privado, te van a cobrar lo que a ellos se les dé la gana. O sea, no hay como que un límite de tanto se puede cobrar de renta, ¿no? O sea, cada persona cobra lo que quiere. Y realmente creo que por eso también son las rentas tan elevadas, ¿no? Sí. Porque ven que hay demanda y pues obviamente suben los costos. Sí, y mira, fíjate ahorita que lo estás tomando este punto, también creo, y sí hay, por ejemplo, instituciones que sí se encargan de hacer ese tipo de regulaciones, pero la verdad es que no tienen tanto alcance. No. Al final de cuentas, y como vuelvo a repetir esta frase de quien tiene dinero, pues que con dinero baila el perro, más bien, pues literal, ellos pueden de alguna manera decir, pues sí, no te preocupes, o te doy una parte, y como que son... como si fuera una pequeña mafia de alguna manera en ese sentido, ¿no? O sea, finalmente entre ellos dicen, pues no te preocupes, yo te voy a dar un poco de dinero, pero detén para que yo siga teniendo estos costos, para que yo pueda seguir rentando este apartamento en 1,400, 1,800 euros. Y no pasa nada, ¿no? O sea, no hay ningún sistema regulador. Pero siento que de alguna manera en Alemania, por al menos así decirlo, y de manera muy generalizada, creo que hasta cierto punto hay un pequeño control en la población, ¿sabes? Hasta, por ejemplo, aquí en Hamburgo sí lo hay, aunque a veces no se ve mucho, ¿no? Quisiera. O sea, porque luego ves que en mi cuadra también veo y digo departamentos de 100 metros cuadrados, departamentos de 100 metros cuadrados, y literal la gente pues gana muchísimo dinero porque a lo mejor se dedica al mercado de departamentos, ¿no? Pero no toda la población gana ese sueldo. Sí. Y nosotros incluso siendo enfermeros, tampoco no es como que digamos, uy, ya estamos en Alemania y vivimos privilegiadamente y tenemos el terreno que queramos, la casa que queramos, el crédito que tengamos para comprar una casa. Tampoco no lo es fácil, ¿no? Sí, imagínate, y ahora agrégale estos
pues estos aspectos que comenté, ser extranjero, moreno, no parecer europeo, a lo mejor tener un apellido como Hernández, Fernández, Cruz o no sé, López, pues también creo que influyen, ¿no? Y siento para ese aspecto también que incluso hasta los latinoamericanos no nos discriminan tanto, pero sí hay un factor a veces que influye en el encontrar vivienda. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Sí, y bueno, ¿tienes algo más que añadir, Tatiana, con respecto a con respecto a este aspecto de la vivienda en Alemania? ¿Qué les puedo decir? Solo que aprendan de mis errores, Es que siempre aprendan de mis malas experiencias. Tatiana Este, siempre tiene las malas experiencias. si están en busca, por ejemplo, de un departamento en Europa, no crean que la gente es tan buena persona. Se van a encontrar con gente mala también, gente que los va a querer estafar o que los va a estafar. Entonces, sí, siempre tengan mucho cuidado, a quién le dan sus datos y siempre antes de depositar un peso, un euro, que tengan sus llaves y su contrato firmado. Porque Sí. ese fue también creo que uno de mis errores. Confiar en que yo ya tenía un contrato firmado, pero no tenía las llaves. Entonces con las llaves me querían extorsionar para que firmara otro contrato para rentar muebles que yo no quería. Sí, sí, lean sus contratos y, por ejemplo, cuando están ya en el departamento y hacen una visita, sí revisen, lo que les recomiendo yo también es que revisen cada esquina de la casa. Ujú. Porque también me ha sucedido que luego hay veces que incluso aceptan las personas y después de unos 2 meses se dieron cuenta que una esquina está pintada de blanco porque ahí salía moho Ujú. y no se habían dado cuenta que ahí tiene una fuga de agua. Y cuando fueron a hacer la visita de la casa, pues literal le pintaron. O por ejemplo la calefacción no funciona. Ujú. O las llaves del agua están descompuestas. Sí. O no sale agua caliente. O los contactos no sirven. Entonces yo creo que esa también es mi recomendación. Precisamente cuando vayan a buscar vivienda aquí en Sí. Alemania. Y en cualquier lugar, ¿no? Ujú. Y digo, si ustedes tienen el dinero y con su dinero pues puede bailar el perro, pues entonces ya, pues muy bendecidos ustedes, ¿no? Muy bendecidos ustedes. Pero bueno, para el resto de la población, ¿qué nos pueden comentar? Y si nos quieren comentar, pues aquí les dejamos nuestras redes sociales. También denle un like, denle un me gusta, compártanos si es que les gusta. No se olviden de seguirnos. Y No se olviden que en el acto de caer también se vive. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.